algo habrá sucedido. Listo, ya está. Muy buenas tardes a todos los que nos ven en este Facebook Live, que tenemos el honor. Bueno, soy Alberto Fierro, cónsul general de México en Boston, y junto con el cónsul adscrito Felipe Cuellar, que nos acompaña aquí, nos da mucho gusto tener esta conversación con la abogada Janet Moreno, de Moreno Law, quien es además abogada del consulado para el programa de asistencia jurídica mexicana. Y justo lo que queremos platicar que nos platique Janet es sobre todo esto que empieza a pasar nuevo en la administración Biden en términos de migración. Entonces, Janet, ¿por qué no primero nos platicas de las órdenes ejecutivas de la semana pasada que, que, que tienen un efecto ya directo en cuestiones migratorias que puedan afectar o beneficiar más bien a nuestros connacionales mexicanos aquí en Nueva Inglaterra, y luego ya entramos a platicar sobre la propuesta de reforma migratoria enviada al Congreso. Claro Bienvenido, que sí. Janet. Muchas gracias. Primero, pues como siempre, un placer estar con ustedes en vivo con el Consulado de México. Con gusto haremos un breve resumen de lo que ya sucedió la semana pasada. Tenemos menos de 7 días que inició nueva administración y ya tenemos cambios muy importantes en materia de migración. Vamos a empezar con esos cambios y después daremos también un resumen de qué se ve en el futuro en esa propuesta de reforma migratoria que ya ha sido enviada al Congreso y que estará en debate en los próximos meses. Vamos a hablar de los puntos más importantes. Para iniciar, tenemos la detención de deportaciones por 100 días. Este anuncio se dio la semana pasada y hay muchas personas que están confundidas de que a quiénes beneficia directamente, a quiénes no, quiénes entran en esa protección durante 100 días. Entonces, hablamos de todas aquellas personas que ya tenían una orden final de deportación que fue firmada por un juez o una orden de deportación administrativa firmada por el Departamento de Seguridad Nacional a través de sus agencias de ICE. Hay muchas personas que cuentan con orden final de deportación y que están detenidas o personas que no están detenidas. Son miles las personas que se encuentran en esta situación y a todos ellos son automáticamente protegidos por 100 días. Ahora, es importante reconocer de qué se trata esta pausa en los esfuerzos del gobierno de deportar a esas personas. La pausa es para que la agencia del Departamento de Seguridad Nacional verifique cuáles son los lineamientos y las prioridades de deportación. Recordemos que en los últimos 4 años tuvimos una administración muy dura en materia de deportación y si bien es cierto, otros presidentes también han tenido altos números de deportados, la gran diferencia, y aquí se lo digo por experiencia, fue la prioridad y el perfil del deportado. En estos últimos 4 años, lamentablemente, tuvimos a familias que tuvieron que ser separadas, padres de familia que fueron deportados, que no tenían récord criminal o que tenían algo mínimo como manejar sin licencia, y esas pequeñas faltas los pusieron en la lista negra y fueron removidos del país también por otras cuestiones en materia de migración. Entonces, la gran diferencia y la ayuda de estos 100 días es para revisar esas prioridades. El gobierno lo que quiere y según las palabras del gobierno, es que en esta ocasión quiere implementar para que la materia de migración sea desde un enfoque mucho más humanitario. Y para ello necesita revisar quiénes son prioridades, quiénes deben de ser considerados para ponerse en deportación o a quiénes se les debe de tener cierta consideración. Entonces, por ahí empezamos. Obviamente hay excepciones. Las excepciones son aquellos que estén relacionados con terrorismo o con crímenes en contra de Estados Unidos altamente graves. Pues para ellos no existirá esta pausa y sus remociones o deportaciones del país continuarán. Pero para todas aquellas otras personas de bajo perfil, con récord, que a lo mejor no es tan grave, puede ser que ahora la administración revise esos casos y su deportación sea detenida por mínimo 100 días. Entonces, ahorita es el momento, si usted tiene una orden final de deportación o si usted tiene a alguien en detenciones o en algún centro o en alguna cárcel dentro de Estados Unidos que esté bajo custodia de ICE, ahorita es el momento para rápidamente que entren en defensa legal de ellos
para verificar qué podemos hacer y si podemos detener esas deportaciones debido a mandato presidencial. Entonces, esa es una gran noticia. Consuelo, no sé si tiene alguna pregunta o quiere comentar algo al respecto. Esto afecta en la frontera las personas que siguen cruzando sin documentos a Estados Unidos. Yo supongo que no, que esta detención de las deportaciones son más bien deportaciones por orden de jueces migratorios y no la, las repatriaciones que se hacen por tierra en la frontera. ¿Tú sabes algo al respecto? Sí, efectivamente, no aplica para casos nuevos. El mensaje es, no creas que porque estamos deteniendo las deportaciones, el gobierno no quiere mandar el mensaje erróneo para que todas esas comunidades migrantes que vienen, inclusive las caravanas que fueron detenidas en Guatemala, se impulsen y vengan a Estados Unidos. Esa no es la intención del gobierno. La intención es para todos aquellos que estuvieron físicamente en Estados Unidos y que tengan esa orden hasta el año pasado, hasta 2020. Entonces, no es para casos nuevos, no es para personas que vengan entrando. Eso es muy importante de mencionar. Pero sí es para todos aquellos que ya te cuenten con orden final de deportación o que estén en procesos de deportación. Hay miles de casos pendientes en cortes, para todos ellos también aplica. Entonces, prácticamente nosotros como abogados de migración ahora tenemos un argumento adicional al pelear nuestros casos en corte, aparte de buscar, por ejemplo, los que buscan asilo, otros cancelación de deportación, también inclusive podemos argumentar que mínimo tenemos un periodo de 100 días donde la administración puede usar factores discrecionales para deferir esa deportación y que no sea removida una persona del país. Pero las cortes migratorias sí seguirán sesionando estos 100 días. Claro, claro, todo continúa absolutamente normal, seguimos trabajando en casos finales, todo continúa normal. Lo que sí hemos observado, debido pues también a otros factores como la pandemia, es que ahorita la mayoría de las cortes están funcionando con una tercera parte de sus jueces. Debido a ello, están cancelando casos finales y posponiéndolos hasta nueva fecha. Tenemos aquí lo que consideramos es que es una doble intención de los jueces porque saben que va a haber muchos cambios al inicio de este año. Entonces, muchos de ellos están prefiriendo aplazar esas audiencias hasta ver cómo se determinan cierta ley, por ejemplo, políticas en materia de asilo, entre otras, para llevar a cabo sus órdenes y sus audiencias finales, pero sí se siguen procesando. Perfecto. Una de las órdenes ejecutivas del presidente Biden tiene que ver con DACA y su fortalecimiento. ¿Nos podrías platicar, Janet, qué ha pasado al respecto? Claro que sí. Bueno, también otro punto muy importante. Ya se habían abierto por la orden del juez hace un mes la posibilidad de recibir nuevos casos, ¿no? Claro. Pero no sé si hubo algún cambio ahora en la orden ejecutiva. Precisamente, son 3 cambios más que sucedieron la semana pasada. El segundo es DACA. Efectivamente, el programa ha sido restaurado desde diciembre y continuamos mandando muchísimos casos para aplicantes de DACA por primera vez y también de renovaciones, y ya las están autorizando por 2 años. Inclusive a todos ellos que aplicaron el año pasado y que solamente les dieron 1 año, estamos recibiendo cartas donde el gobierno indica, usa esta carta, esa es evidencia que te autorizo por 2 años. Así que esas son muy buenas noticias. Entonces, a pesar de que el programa ya había sido restaurado al 100%, y a pesar de que inclusive los soñadores todavía pueden aplicar para sus permisos de viaje, para salir del país con el Advance Parole, lo que hace Biden es prácticamente reforzar el programa y decir, bueno, lo reconozco, ya que es un programa oficial, y aparte que quede restaurado, pues es un reconocimiento oficial para dejarlo prácticamente como al inicio cuando fue firmado por el presidente Obama. Entonces es prácticamente poner otra vez ese programa de regreso de forma oficial, a pesar de que ya teníamos el soporte de estas cortes federales, pues ya reinstaurando el programa. Entonces es algo simbólico, no cambia lineamientos, el programa sigue intacto, pero lo que hace es venir a plantar esta nueva condición en cuestión de política y en cuestión dentro de nuestra sociedad, reconociendo a nuestros senadores como pues parte integral de la sociedad de Estados Unidos y sembrando el caminito para porque también en la posible reforma migratoria viene DACA ya de una forma un poquito más específica, donde él propone pues ese camino hacia la ciudadanía. Pero sí, prácticamente es nada más dar reconocimiento de forma pública, de forma política,
pero la elegibilidad continúa exactamente igual que antes. ¿Y no crees que como por orden ejecutiva haga algún cambio al programa DACA? Como, ¿te acuerdas? Había la limitación de edad o de hasta la fecha en la que tenían que haber entrado los jóvenes a Estados Unidos. Dado que la reforma migratoria tomará meses, ¿no crees, no has escuchado si habrá alguna ampliación al programa DACA por orden ejecutiva por mientras? No ha habido ninguna información oficial. Sí también se comentaba inclusive de una ampliación y de incorporar a sus padres, porque recordemos que hay millones de padres de soñadores que no tienen estatus. Pero aún todavía no hay nada oficial. Obviamente en cuanto lo publiquen lo estaremos comunicando. Pero sí, efectivamente consideramos y coincido con usted que sí, la posible reforma migratoria pues puede demorarse bastante en esta discusión dentro del Congreso, cuando ya se enfoquen en tratar de negociar y de pasar y poder votar a favor o en contra de la misma. Otros dos puntos bien importantes que también sucedieron la semana pasada uno fue finalmente la nueva administración tiene acceso con el gobierno de México y hay una plática con el presidente de México en relación a los protocolos de protección conocidos como la política de permanencia en México. Eso es muy importante porque también es el inicio de los cambios integrales que van a venir en materia de asilo. Recordemos que durante la administración, durante casi 2 años y medio, casi 3, se vieron forzados a permanecer en México muchas personas solicitando asilo en Estados Unidos. Llegaban a la frontera y el gobierno prácticamente los ponía en una lista de espera, iniciaban sus procesos de deportación, por así decirlo, iniciaban sus procesos para que ellos aplicaran para asilo, pero la gran diferencia era que tenían que permanecer en México durante este proceso. Entonces, lo que sucede ahora es que ya hay un acercamiento del gobierno por parte de Biden para tratar de eliminar esta política y también vamos a estar viendo los pasos que va a ir tomando la administración para hacer reverse y eliminar todos esos mandatos que fueron pues propuestos por Trump durante los últimos años en materia de asilo y el trato a los solicitantes de asilo, que es lo más importante para esta administración. Y finalmente, el bloqueo conocido como bloqueo por religión, que se dio en contra de ciertos países. Eran personas que venían de esos países que no podían ser admitidas a Estados Unidos y también se pone un alto en el otorgamiento de visas para personas de ciertos países cuyas religiones, la mayoría era la religión musulmana. Entonces, esto se vio y fue creado en el gobierno de Trump. Fueron pues bloqueos que realmente violaban los derechos humanos de muchas personas y ahora lo que hace el presidente Biden es elimina todas esas órdenes ejecutivas en contra de sus países y ahorita prácticamente hay luz verde para cualquier país, nadie te va a detener, nadie te va a negar tu admisión a Estados Unidos debido o dependiendo de qué religión practiques. También es importante que dentro de la posible reforma migratoria agrega parte una propuesta para que también quede como ley, que ningún presidente en el futuro pueda atentar contra los derechos de religiones, lo cual es sumamente importante y es relacionado en materia de migración. Entonces, esos son los puntos más relevantes de lo que sucedió la semana pasada. Todo se está moviendo sumamente rápido, está firmando casi de 10 a 20 órdenes ejecutivas al día, entonces sí estaremos informando de lo más importante. Y también sabemos de una orden muy importante que va a firmar este viernes, que es en relación a la carga pública. Entonces, estaremos informando los lineamientos, pero para aquellas personas que no saben qué es carga pública, a todos los solicitantes de ajuste de estatus o solicitantes de residencia dentro del país o fuera del país por la vía consular, se les estaba imponiendo requisitos pues severos en materia de carga pública. Ahora teníamos que presentar mucha más evidencia sobre la persona que estaba solicitando su residencia permanente, historial crediticio, cuántas deudas tiene, si tiene algún tipo de cuentas bancarias, seguro médico. Bueno, había definitivamente muchos más obstáculos que estaban poniendo para que Inmigración pudiera aprobar estas solicitudes. Entonces, se habla de que va a ser firmada este viernes, prácticamente dando un reverse o poniendo
un alto a todas esa carga pública y donde se va a ordenar que se revise detalladamente qué efectivamente va conforme a derecho y qué no, qué suena violatorio en contra de los derechos del migrante y qué no. Entonces vamos a estar bien al pendiente si esto va a suceder este viernes. Tengo entendido también que hubo una orden ejecutiva que beneficia a algunos hermanos centroamericanos que vinieron temporalmente a Estados Unidos y que parecía que ya se les iba a terminar su posibilidad de estar acá. ¿Esto sucedió o...? Bueno, lo único que hubo fue que es como un TPS, que es muy importante y es en materia, pero para Venezuela. Para Venezuela es como un programa de protección temporal que los permite estar en Estados Unidos por 18 meses. No califica para todos los venezolanos, obviamente se solicita y se pide que tengan un buen récord, que no vaya a tener antecedentes criminales, y hay otros ciertos lineamientos, pero solamente es para Venezuela, no incluye ningún otro país. De Centroamérica tenemos propuestas, algunas incluidas dentro de la reforma migratoria y otras propuestas que seguramente van a ser a través de órdenes ejecutivas, como para todos los familiares de las personas con TPS y que en este caso esposos, esposas o hijos de personas que cuenten con estatus TPS en Estados Unidos. Existe un programa que se llama CAM, un programa que fue eliminado por Trump, entonces se espera que ese presidente lo restaure a través de una orden ejecutiva, pero todavía no sabemos cuándo va a suceder, y esto pues impactaría a muchísimas familias que van a ser ahora elegibles de venir por la vía legal para reunificarse con sus familias que tienen TPS aquí en Estados Unidos. Y generalmente beneficia a 3 países que son Honduras, Guatemala y El Salvador, a pesar de que Guatemala no cuenta bueno, cuentan con diferentes programas de protección, incluiría esos 3 países. Y es un programa que fue excelente cuando Obama lo implementó y esperamos que venga y lo puedan a implementar en los próximos meses. Ojalá no se tarde mucho. Eso sería para Centroamérica y el Triángulo del Norte. Muy bien, muchas gracias, Janet. Felipe, no sé si tengas alguna pregunta por ahora. No, Cónsul, nada más, probablemente introduciéndonos en el tema de la reforma migratoria, señalar que históricamente, bueno, pues sería un asunto relevante con todas las reservas del caso, pero estaríamos hablando, abogada, de que después de prácticamente 35 años se estaría tratando el asunto de una nueva reforma migratoria y hay analistas que hablan de que podría regularizarse la situación de cerca de 11 millones de personas, a lo mejor siendo muy optimistas, a lo mejor va a encontrar la reforma seguramente muchos obstáculos antes de poderse implementar. Sí, efectivamente. Bueno, la propuesta de reforma migratoria incluye diferentes aspectos. Yo creo que de los más relevantes, debido al número de personas que pudieran ser beneficiarias, es esa precisamente, la protección a casi 11 millones de personas que están sin estatus migratorio. La forma, los lineamientos los vamos a estar conociendo porque todavía no hay los detalles de cómo se lograría, pero sí sabemos los requisitos principales, que son que la persona esté indocumentada en el país, que la persona ha estado en Estados Unidos. Obviamente cuidar los récords es sumamente importante, que haya tenido buena conducta moral, y eso siempre lo comprobamos con pago de impuestos. Muchas de las personas que están indocumentadas solicitan el número de ITIN number, que lo da los servicios aquí de Estados Unidos en materia de impuestos. Y aparte, tener un récord limpio, no meternos en problemas, no haber tenido arrestos. Obviamente va a haber lineamientos específicos sobre, a lo mejor, si manejaste sin licencia no va a contar, pero si manejaste sin licencia, estabas bajo el abuso o la influencia de alguna droga o alcohol, bueno, eso es diferente. Entonces vamos a esperar los lineamientos, pero sí es muy claro que busquen a personas con récord limpio y que hayan pagado impuestos, así como también a personas que pues reúnan otros requisitos. Y la idea sería primero darles un permiso de trabajo, no sería una residencia automática, eso sería sumamente difícil. Empezarían sería como una protección de deportación, muy similar a un TPS. Entonces sería protección de deportación aunado a un permiso temporal de trabajo, obviamente comprobando que tengan los requisitos fundamentales,
que van a estar en esa propuesta de ley. Pero sí ampararía casi 11 millones. Entonces sí aplaudimos, sí es algo muy significativo, que ningún presidente en los últimos años se había acercado ni había trabajado en esa propuesta. Se habla de que pues no va a ser fácil, ¿verdad? En nuestro Congreso, a pesar de tener la mayoría demócrata, no va a ser fácil, va a haber negociaciones, van a hacer pues varias discusiones de qué individuos sí deben de ser protegidos y quiénes no. Entonces vamos a estar al pendiente de cómo evoluciona todo esto. Pero ahorita sí nuestra recomendación para toda la comunidad, primero, no evite fraude. Ahorita no hay nada abierto, no hay ningún programa abierto, no pueden mandar nada a migración, no pueden mandar un permiso de trabajo. Recuerde que ningún abogado ético le va a pedir que firme formularios en blanco sin que usted comprenda que está firmando. Ningún abogado ético le va a cobrar algún costo sin que usted tenga un convenio de representación legal con la descripción de qué servicios va a recibir. Y si usted no habla el idioma inglés, lo tienen que dar en español. Así que ahorita eviten los fraudes, manténganse informados, acérquense a sus consulados o a organizaciones de confianza que estén cerca de sus comunidades. Y ese sería el grupo principal, pero por otra parte también tenemos dentro de la propuesta de reforma migratoria la protección de grupos de los soñadores, pero ahora con esa intención de otorgarles la ciudadanía, que también sería un camino, no sería de forma automática, y también para todas las personas con TPS, que son muchos países. Y algo fantástico, ya veremos si pasa o no en el Congreso, pero que es precisamente para los Dreamers y para los trabajadores agrícolas, el tiempo es menor para su acceso a la ciudadanía. ¿No es así? Así es, se habla Con eso exactamente. es reconocer lo esenciales que son los trabajadores agrícolas en la economía americana, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un reconocimiento de su labor, de todo lo que pues esta pandemia nos ha traído como aprendizaje. ¿Quiénes son nuestros trabajadores esenciales? Y sí, esta propuesta reconoce a los trabajadores agrícolas y resalta su trabajo y su labor, así como a los soñadores. Y inclusive se habla de que serían 3 años solamente para obtener su ciudadanía. En lugar, sabemos que una persona que se convierte en residente generalmente son 5 años, eso es lo que marca la ley. Entonces sí es un poco de diferencia, lo cual pues es una muy buena propuesta. Entre otras cosas también, algo que es sumamente importante es a la protección a todas esas personas que buscan refugio y asilo en Estados Unidos. Va a haber muchos cambios en esta materia. Durante la administración pasada hubo órdenes ejecutivas y hubo cambios internos con memorándums internos que prácticamente nos doblaron todas nuestras políticas de asilo en defensa de personas buscando refugio en Estados Unidos. Entonces, se espera que vengan varios cambios importantes y la propuesta, bueno, no sabemos si va a ser aprobada, pero uno de los cambios fundamentales es darle la oportunidad a aquella persona que venga huyendo persecución o abuso o daño que sufrió en su país de origen, que pueda meter su aplicación no nada más en el primer año, porque bajo la ley en Estados Unidos se solicita que la persona entre y tiene 1 año para meter su aplicación de asilo. Si no, tiene que justificar circunstancias excepcionales por las cuales no lo pudo hacer en el pasado. Entonces, uno de los cambios es que no tengan nada más este año, y otros cambios que también importantes, sin duda, va a ser restaurar esa posibilidad para que tengan permisos de trabajo durante el proceso que dure, si dura, no sé, 1 año, 2 años, que puedan estar trabajando mientras esperan alguna decisión en su proceso. También otro tema que es simbólico, pero es sumamente importante y significativo, es la eliminación del término alien. Recordemos que por décadas se ha usado este término para distinguir a esas personas que vienen desde el extranjero, personas que no son nacidas en Estados Unidos. Ahora ese término de alien se sustituiría por el de non-citizen, que es no ciudadano, lo cual puede ser simbólico, pero representa un cambio integral en cuestiones humanas del trato del migrante. Claro, ¿no? Es importantísimo porque es la primera vez que se dejará oficialmente de poner esa etiqueta de ajeno, ¿no? El alien famoso, ¿no? Algo que también parece ser muy interesante es el aumento
sustancial que se propone en los distintos tipos de visas, y la ampliación del número de visas por país, que es, en el caso de los mexicanos podría ser algo que nos podría beneficiar en términos de las visas por unificación familiar, ¿no? Que como sabemos, en el caso de México la espera es de más de 10 años, y a lo mejor con estos cambios podríamos beneficiarnos. ¿Es así, Janet? Sí, yo creo que efectivamente uno de los cambios más importantes, y voy a separar un poquito esta cuestión porque es importante definir y aclarar qué grupos impactaría positivamente. Primero, reconocer que el gobierno de Biden, dentro de esta propuesta de reforma migratoria, incrementa de 10,000 visas humanitarias que han otorgado los gobiernos de Estados Unidos cada año, ahora las incrementaría a 30,000. ¿Qué es una visa humanitaria? Hay diferentes categorías, pero las más conocidas es la T, para víctimas de trata blanca o tráfico humano, la VAWA, para víctimas de abuso doméstico, violencia doméstica, por manos o en manos de un agresor que es ciudadano americano y que fueron sus parejas o estuvieron casados con ellos. Y la visa U es muy conocida. La visa U es una visa que no importa quién fue tu agresor, haya tenido documentos o no, haya sido ciudadano americano o no, no importa cuándo haya sucedido la agresión, pudo haber pasado hace 5 años, 10 años, 20 años, lo importante es que se haya cometido dentro del territorio de Estados Unidos. Entonces, víctimas de estos tipos de delitos tenían que esperar aproximadamente de 4 años y medio a 5 años para poder recibir una decisión en sus casos. Ahora, gracias a esta propuesta de incremento de 10,000 a 30,000, que es enorme, vamos a tener procesos avanzando mucho más rápido y más personas que puedan calificar para estas visas humanitarias, lo cual es excelente. Eso por una parte. Por otra parte, también está el enfoque de esta administración en esta propuesta de reforma a todos los trabajadores, enfoque para que sepan que tienen derechos, no importa su estatus migratorio, y que si sus derechos al lugar de trabajo son violados, por ejemplo, si su patrón no les paga las horas que ustedes están trabajando, si no les paga horas extras, ustedes tienen todo el derecho de poder calificar para ese tipo de visa humanitaria como la visa U, si se inicia toda una investigación en contra de ese patrón. Entonces, vienen muchas cuestiones que sí van a ayudar mucho a nuestra comunidad migrante, sobre todo a la comunidad más vulnerable. Y por otra parte, efectivamente, el número de visas de diversidad, que va a ser de 55,000 a 80,000 que se dan al año. Hay 2 programas diferentes. Hay uno que es la visa a través de lotería, que es prácticamente una lotería, pero tu país debe de calificar. México desafortunadamente no forma parte de esos programas porque el gobierno pone en esos programas países que tienen poca representación en Estados Unidos. Y recordemos que mexicanos es prácticamente el número 1 de la comunidad migrante que reside en Estados Unidos. Pero el otro grupo que también se habla es la categoría de visas de lo familiar. Esta categoría de visas que son, por ejemplo, casos que si su hermano es ciudadano americano y lo está pidiendo, o si su esposa es residente permanente y lo está pidiendo, o si su esposo está pidiendo a sus hijos que son menores de 21 años. Entonces, hay diferentes categorías y estas sí aplican para todos los países. Desafortunadamente, México está en la lista final. México es el país que tiene que esperar mucho más para que sus casos avancen. Entonces, si su familiar lo pide, por ejemplo, manda la aplicación hoy, dependiendo de la categoría, pueden pasar 10 años, 13 años, hasta 23 años para que se mueva su caso. Entonces, lo que pretende esa administración es acortar esos procesos y que sea mucho menos el tiempo que la familia tenga que estar separada. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen. Es una propuesta ambiciosa. Es una propuesta que ya se la estábamos esperando, porque puede ser hasta ridículo tener que esperar periodos tan largos para la reunificación de una familia. Pero bueno, aplaudimos parte de la información que nos han estado presentando de esta posible reforma migratoria y pues estaremos informándole a ustedes qué es lo más relevante, en cómo van las negociaciones y también qué posibles órdenes ejecutivas puede continuar firmando si el presidente llega a ver que se convierte muy difícil poder pasar esta posible reforma migratoria. Seguramente habrá otras órdenes ejecutivas con la intención de abarcar y cubrir algunos de estos puntos que estamos discutiendo.
Leía también que la propuesta de reforma también facilitará la estancia en Estados Unidos a los graduados de universidades americanas, que eso es también un cambio muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, también. Recordemos que pues hay miles de personas que vienen, jóvenes que vienen a estudiar, y pues la mayoría se quieren quedar acá. Y anteriormente solamente les daban lo que es el OPT, que es un programa para que tengan su entrenamiento, es como un trabajo temporal por un año, a veces dependiendo de sus estudios, se les daba por 2 años, pero ahora se pretende extender estos periodos de estadía para que ellos puedan obtener experiencia y pues tener la oportunidad de quedarse en Estados Unidos. Sabemos que cada año ingresan pues miles de estudiantes con excelentes credenciales, currículums, historial académico, y desafortunadamente, pues puede ser que tengan una propuesta de trabajo, pero no tienen permiso para quedarse en Estados Unidos a trabajar, lo cual imposibilita estos y frustra estos sueños. Entonces se espera que esta reforma migratoria también venga en lineamientos favorables para todos los estudiantes de diferentes, no nada más de carreras, pero también de grados avanzados. Y también se habla por otra parte, de la inversión en Centroamérica, de la inversión que va a estar haciendo el gobierno americano y fondos que va a destinar de más de 4 billones para ayudar a esos países del Triángulo del Norte, que son los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, los países que desafortunadamente tienen los índices más altos de violencia del mundo, y de donde miles de personas tienen que salir, son desplazadas y vienen a Estados Unidos. Entonces, la intención del gobierno es ayudar a los que ya están en Estados Unidos, pero también enviar fondos y trabajar con esos gobiernos para reforzar sus sistemas internos, para evitar esos éxodos de personas que ocurren pues cada año. Este cambio de enfoque es muy importante y para el gobierno de México, para el gobierno de nuestro presidente López Obrador, es fundamental porque precisamente él desde hace 2 años ha estado diciendo que la migración debe de ser legal, debe ser un derecho, debe ser ordenada, pero que los gobiernos tienen que ayudar a combatir las causas de la migración, y por eso él empezó a apoyar justamente a los países del Triángulo del Norte desde hace 2 años, justamente con esa lógica. Y entonces es una maravilla que ahora junto con, además de los programas del gobierno de México en ese nivel, estará el fundamental apoyo del gobierno de Estados Unidos. Abogada, tenemos una pregunta del público. Dani Huesca pide que comentemos sobre el impacto de la reforma a gente que trabaja legalmente. Yo pensaría que esa puede ser esta pregunta es importante porque justamente al discutirlo en el Congreso habrá gente que diga, bueno, una reforma de esta naturaleza, ¿cómo va a afectar a los que están trabajando aquí legalmente? Yo lo que pensaría es que se está haciendo en términos también de desarrollo y crecimiento del país, y que sí hay la capacidad absoluta de Estados Unidos para absorber a toda esta gente que además ya está aquí y ya está trabajando de cualquier manera, ¿no? Pero ¿qué nos puede comentar, abogada? Sí, bueno, es una pregunta interesante. Me gustaría saber un poquito más, a ver de dónde viene esta pregunta. Es interesante. Para aquellos que están trabajando legalmente, bueno, hay miles de personas trabajando legalmente. Nos estamos refiriendo a personas que tienen altos grados de estudios académicos, o nos estamos refiriendo a personas que a lo mejor nada más terminaron la prepa y están trabajando legalmente. ¿A quiénes nos estamos refiriendo en sí? A personas que están en procesos pendientes, pero que están trabajando legalmente. Entonces, es un mundo de grupos, y yo creo que el impacto es diferente dependiendo de la percepción que tengamos. Lo que sí considero es que en general el impacto va a ser positivo. No nada más, esos grupos que mencionamos son grupos que van a ser impactados directamente, pero esta reforma migratoria, de ser aprobada, va a impactar positivamente en todas las áreas de migración. ¿Y por qué se los digo? Por experiencia de 4 años que tuvimos como abogados de migración trabajando con las peores políticas que hemos tenido en materia de migración,
políticas crueles, no nada más para personas que buscan refugio, buscan asilo, pero también aquellas que vienen por la vía legal y que han sido, que tienen todo el soporte de una empresa o empleador que los está solicitando. Este gobierno anterior hizo todo lo posible para que esas personas también fueran afectadas, que tuvieran que mandar más evidencia indicando qué puesto venían a hacer a Estados Unidos, que tuviera que mandar más evidencia verificando si ustedes cumplían con las credenciales académicas para venir a estudiar, para venir a trabajar a Estados Unidos. Entonces, esta reforma definitivamente impactará positivamente a todos aquellos que estén en estas listas, pero también a sus familiares, en sí a la sociedad en general, que son migrantes y que están trabajando legalmente. Seguramente vendrán otras propuestas para todos aquellos que están también trabajando legalmente, para que, por ejemplo, los trabajadores que vienen con H1B, los trabajadores que vienen con visa L, con la visa O, hay muchísimas visas, inclusive NAFTA. Vamos a ver qué tipos de cambio hay para esos jóvenes que tantos, nuestra oficina maneja muchos casos de visas NAFTA para mexicanos. Y también lo hemos observado, esa última administración poniendo esos obstáculos inclusive para todas aquellas personas que quieren trabajar, vienen por la vía legal, tienen un patrocinador, un patrón, un empleador que está dando la cara por ellos y a pesar de ello ponía obstáculos. Entonces esperemos que todo esto venga a dar este panorama positivo y un poco más discrecional y flexible para que nuestros adjudicadores, que son los oficiales de USCIS, pues cuando revisen los casos, no nos nieguen casos, no nos pidan más evidencias, que sepan que lo que se está enviando es lo correcto y que sepa que el gobierno ya tiene otra postura de darle la bienvenida a nuestros trabajadores que vienen a Estados Unidos pues a realizar funciones desde esenciales hasta funciones muy, muy específicas en ramas con personas con perfiles con altos niveles académicos. Entonces, no sé si se contestó la pregunta, pero pues yo creo que sí la contestaste porque justo ahorita me clarificaron que la pregunta era justamente los que están trabajando bajo advanced degrees. Entonces es justo lo que mencionabas. Y Gonzalo García pregunta también cómo va a trabajar cómo va a afectar a los que tienen visa TN. Y ya mencionaste que eso todavía no lo sabemos. La visa TN es la visa derivada de NAFTA y ahora ya no hay NAFTA, ahora es TEMEC. Entonces seguramente esa misma visa tendrá alguna modificación. Por ejemplo, creo que ahora se tiene que renovar cada año, pero de eso todavía no se sabe nada, ¿verdad? Bueno, esperamos cambios positivos, esperamos, la visa TN es una visa con intenciones no emigrantes, intenciones de pues, no permanecer permanentemente en los Estados Unidos, pero debería de cambiarse a la TN a una visa con finalidades de emigrar. Muchas personas la aplican para TN pensando y deseando quedarse en Estados Unidos a laborar por siempre y en el futuro convertirse en residentes permanentes, en ciudadanos. Entonces, no sabemos qué cambios vienen, pero por otra parte sí sabemos que para todos aquellos que tengan un degree avanzado de estudios, esos cambios integrales que se vienen y que han sido ya propuestos van a afectar positivamente, va a abrir más caminos. Esperemos que esta ramificación de personas que están empleadas con visas temporales con altos degrees avanzados tengan esa opción también para poder aplicar para su residencia permanente en periodos más cortos. Entonces, vamos a estar informando los lineamientos a partir de que el gobierno nos esté indicando la pauta, si lo va a hacer a través de acciones ejecutivas o si lo va a incluir inclusive en sus propuestas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Janet, por el tiempo, por todas estas explicaciones. Invitamos, tu despacho saca continuamente, tiene como unas actualizaciones que se ponen en la página internet de tu despacho de Moreno Law, si no me equivoco. No sé si nos quieras decir algo final, Janet, al respecto. Sí, claro. Tenemos un boletín informativo que mandamos cada mes en nuestro newsletter, donde incluimos todas las noticias más relevantes en materia de migración. Si usted se quiere suscribir, mándenos un correo a info@morenaimmigration.com. Estaremos poniendo también en los enlaces de este video los links.
Síganos en nuestra página, estamos muy activos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y siempre estamos actualizándolo sobre qué está sucediendo, cambios fundamentales, y estamos trabajando todos los Te días tratando de desconectaste. mantener a nuestra comunidad bien informada. Vienen Ah, muchos cambios, entonces sí, definitivamente síganos en las redes sociales, yo creo que es la forma más práctica de mantenerse informados. muy bien, pues muchísimas gracias, abogada Moreno. Qué gusto una vez más escucharte y además poder compartir con todos los que nos están viendo y los que nos seguirán viendo a través de nuestro Facebook esta importante y muy información y muy buenas noticias en materia migratoria. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Adiós, gracias.